A ver, la palabra democracia es una palabra, como sabemos bien, muy antigua. Es una de las palabras más antiguas con las que contamos en nuestro lenguaje habitual sobre la política. La inventaron hace una punta de años los viejos y queridos griegos y nos viene acompañando desde entonces hasta hoy mismo, si bien, por supuesto, queriendo decir hoy una cosa muy distinta que lo que decían con ella los viejos y queridos griegos. En griego, democracia quiere decir poder del pueblo. Kratos, poder del demos, es decir, del conjunto de los ciudadanos, que forman una unidad colectiva, la que llamamos pueblo. Esa palabra también nos acompaña hasta hoy, y es una palabra que tiene, por supuesto, una gran riqueza y todo tipo de problemas, ¿no? Y problemas interesantes, quiero decir, según cómo usemos la palabra pueblo, a veces decimos con ella el conjunto de todos los ciudadanos y ciudadanas, y a veces decimos con ella el grupo específico de esos ciudadanos que son pobres, ¿no? Cuando decimos el pueblo está harto de la arrogancia de los ricos, está claro que decimos con la palabra pueblo algo bastante distinto que cuando decimos no los representantes del pueblo de la nación argentina. En este último caso, pueblo somos todos. En el primero, pueblos no son los ricos, ¿no? Entonces, eh, el poder del pueblo, que es lo que significa la palabra democracia, plantea todo tipo de problemas muy interesantes, y es una idea que a los filósofos políticos antiguos, pero también en general a los guardianes del orden de la vieja ciudad griega, los inquietaba bastante. No querían saber mucho con la democracia. Eso es interesante. La palabra democracia nos la legan los antiguos griegos, pero los griegos que llegan hasta nosotros, la palabra democracia no les hacía ni un poquito de gracia, porque ese poder del pueblo reunido, discutiendo y decidiendo en asamblea, le resultaba sumamente inquietante. Era un poder que tenía algo de desmesurado, era la idea del gobierno de los pobres y de los despreparados. Durante muchos siglos la palabra democracia acarreó esa connotación fuertemente negativa. Democracia era sinónimo de desorden y democracia era sinónimo de pretensión de gobierno de los que no estaban preparados para gobernar, ¿no? Y no había que ser un idealista como Platón, ni un defensor de las minorías como Genofonte, tampoco Aristóteles, ¿no? Para decir el filósofo posiblemente más conocido y más importante de la antigüedad clásica, le gustaba ni un poquito la democracia, porque suponía esas cosas, suponía el desorden y suponía el gobierno de los despreparados para gobernar. En nuestro mundo moderno y contemporáneo, la palabra democracia vuelve a ocupar un lugar vuelve a ser, digamos así, valorada positivamente muchos siglos después. Yo diría, si tuviera que decirlo rápido, no antes de la Primera e incluso, si me apuraran un poquito, diría de la Segunda Guerra Mundial, cuando con esa palabra democracia empezó a designarse lo otro de lo que se designaba con la palabra Hitler o con la palabra Stalin, es decir, con la palabra totalitarismo. La democracia empieza a ser vista como un tipo de gobierno que se opone a los gobiernos totalitarios, ¿no? Que nos había dado la experiencia de la primera mitad del siglo XX en Europa, y poco después en América Latina la palabra democracia empieza a designar del mismo modo lo otro de las dictaduras militares o cívico-militares que habíamos conocido hasta comienzos de los años 80, digamos, ¿no? Claro que esa idea de democracia ya no es la idea de democracia de los antiguos griegos. Es una idea de democracia muy distinta que había pasado en el camino por un concepto fundamental que es el concepto de representación, un concepto que había tenido un lugar muy importante en las teorizaciones de los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, de Hamilton, de Madison, de Jay, en los famosos papeles del federalista, en los que
aparece la idea del pueblo como titular último de la soberanía, pero al mismo tiempo aparece la comprensión de que en una república moderna, muy grande, que iba de un océano al otro y que tenía una extensión imposible de abarcar, ese pueblo no podía deliberar y gobernarse por medio de asambleas, como si estuviéramos en una pequeña polis de la Grecia del año del moño. Entonces aparece la idea de que el pueblo no delibera ni gobierna, no debe deliberar ni gobernarse, sino por medio de sus representantes, como establece la Constitución argentina, ¿no? En base a ese documento fundamental del viejo Alberdi, que son las bases fuertemente inspiradas en estas disquisiciones constitucionales de los americanos Hamilton, Madison y Jay. Entonces, la Constitución argentina establece el principio de la representación. Ahí pasa una cosa que es interesante, fíjense ustedes, la Constitución argentina de 1853 dice que la Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. No usa la palabra democracia. La Argentina no es ni debe ser, de acuerdo a la Constitución de 1853, una nación democrática, sino una nación representativa, republicana y federal. Porque en efecto, en 1853, cuando es sancionada la Constitución en la Argentina, la palabra democracia es mala palabra en el lenguaje político y nadie la reivindica como la buena palabra como la que la reivindicamos hoy. Lo que pasó en la historia de la Constitución argentina después es que esta Constitución fue tantas veces violentada, violada, avasallada, que en 1983 se le da el nombre, ahora sí, bueno, de democracia, que era una palabra que ahora sí venía cargada de todo el prestigio que desde mitad del siglo XX, ¿no? Tiene la palabra democracia, se le da a la palabra democracia el valor de la vigencia de la Constitución, que no usa la palabra democracia ni una sola vez. Esa es una paradoja interesante. Llamamos democracia desde 1983 a la vigencia de una Constitución que no es una Constitución que se diga a sí misma democrática, sino representativa, republicana y federal. Es decir, usamos la palabra democracia en un sentido muy preciso, que es el que permite nombrar a una república representativa en la que ese pueblo no delibera ni gobierna, sino que cada tanto es convocado a votar por sus representantes, quienes a cambio deben garantizarle, por supuesto, un conjunto mínimo de libertades y de derechos. Libertades y derechos que habían sido sistemáticamente violentados durante los años de la dictadura, durante los años del terrorismo de Estado. Eso es muy importante. ¿Por qué valorábamos tanto en el 83, en el 84 ese piso mínimo de libertades y de derechos? Porque eran las libertades y los derechos que la dictadura del 76 al 83 se había llevado puestos de modo particularmente brutal y violento. Entonces, el horizonte mínimo de tener salvaguardadas ciertas libertades, ciertos derechos básicos, el derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a no ser llevado en cana sin juicio previo, el derecho a no ser torturado, el derecho a no ser asesinado, esos derechos que uno diría son, como decía el viejo David Viñas, lo previo de lo previo, ¿no? Uno diría las condiciones básicas mínimas de una vida civilizada o de una vida sin más. Bueno, esos derechos y libertades fundamentales empezaron a considerarse parte básica de eso que decíamos con la palabra democracia. Entonces, la palabra democracia nombraba un tipo de gobierno y un tipo de organización de la vida colectiva asociada al principio teórico de la soberanía del pueblo, al principio práctico de la representación de ese pueblo por los representantes que deliberan y gobiernan en su nombre, y a la vigencia de un conjunto fundamental de libertades y de derechos.